Hola, yo soy Eva y con estas experiencias de autosanación quiero despertar tu supraconciencia autosanadora. ¿Cómo están? ¿Cuánto hace que no hacía una autosanación de fractales del miedo? Y bueno, me dieron ganas, estamos trabajando con las virtudes en meditación y me dieron ganas de hacer el trabajo de autosanación para que puedan complementar con esta expansión de las virtudes. Así que bueno, voy a hacer sobre todo las que nos están faltando y que siento que son claves para poder hacer los cambios que necesitamos hacer. Y bueno, hoy voy a empezar con la cobardía. Estuvimos trabajando con la virtud de la valentía y es necesario para que nosotros podamos expandir esa virtud, limpiar toda energía de cobardía que todavía queda en nuestro campo, y es una energía que está muy arraigada, por lo tanto sentí mucho la necesidad cuando trabajamos la valentía, trabajar también el fractal de la cobardía, que no lo habíamos hecho el año pasado, y bueno, y dejarlo en YouTube para ustedes, para que digamos, lo puedan trabajar y digamos, desprender esta energía, para que cuando hagamos la expansión de la otra energía realmente tenga más poder, ¿sí? Al estar limpios los centros y digamos, modificado el campo de energía, es más poderoso la expansión de la energía de valentía. Bueno, voy a explicar un poquito qué es la cobardía. Como ya todos saben, la cobardía es una ausencia de valentía o de valor, ¿sí? Que se da porque tenemos algún tipo de miedo que se activa en nuestro campo, que hace que, aún sabiendo que hay algo que es correcto, que debiéramos hacer, tomamos el camino del menor riesgo, ¿sí? Entonces, podemos hablar de cobardía tanto cuando alguien de alguna forma se queda en su comodidad, sabiendo que no es lo correcto, ¿sí? O podemos hablar de cobardía también cuando una persona traiciona, ¿sí? Alguna promesa que ha hecho, un compromiso, y entonces también llamamos a estas personas o a estas personas en esta circunstancia cobardes, ¿sí? Si bien son aspectos distintos, en realidad, y tengan en cuenta cuando hagamos la sanación, cuál es el miedo, de acuerdo a la experiencia con la que ustedes se identifiquen con esta energía, cuál es el miedo que está detrás, ¿sí? Porque en realidad la cobardía se activa porque, por ejemplo, podemos tener miedo a perder algo, ¿sí? A perder a alguien, ¿sí? Entonces puede ser, hay distintos, ya los vamos a ir mencionando, pero es importante que puedan identificar cuál es básicamente el tipo de miedo que se les está activando. ¿Perder qué? ¿Sí? Porque ese es claramente un miedo asociado a una pérdida. Entonces muchas veces puede ser hasta el extremo de el miedo a perder la vida, ¿sí? Hasta miedos como perder alguna propiedad, algún objeto, ¿sí? Y entonces a partir de eso se nos activa a veces de forma inconsciente y a veces de forma consciente. ¿Cuál es para mí la gran clave respecto de esta energía? Si nosotros queremos ordenar nuestro campo, la energía de cobardía lo que hace de alguna forma es desordenarlo,
¿sí? Hay un desorden energético, por eso nosotros trabajamos con los fractales, ¿sí? Hay un fractal que está desordenado y ese fractal desordenado va a generar un desorden no solo en nuestro campo físico o personal, sino que genera desórdenes en los campos que nosotros compartimos con otras personas, ¿sí? Cuando yo no hago lo que es correcto, ¿sí? Porque tengo miedo de hacer lo correcto o de poner un límite donde debiera estar ese límite, eso no solo impacta sobre mí, sino que va a impactar sobre todas las personas que están en una situación similar y que, digamos, tal vez otro se arriesga a hacer lo que vos no te arriesgás y de esa manera el que sufre las consecuencias es ese solo que se arriesgó, ¿sí? Entonces, cuantos menos personas sean las que están con esta energía de miedo o de cobardía, miedo a perder algo, más fácil es establecer límites y entrar en negociaciones sanas, ¿sí? Tengan en cuenta que esta es una energía tanto que nos afecta en la vida personal, que nos afecta en la vida familiar, que nos afecta en la vida laboral, nos afecta en la vida social, ¿sí? En la vida de relacionamiento con otros, ¿sí? Cuando las personas, de acuerdo a lo que creen, no saben encarar una situación de la forma correcta, ¿sí? Con diplomacia, pero de la forma correcta, están en miedo y por eso muchas veces lo que hacen es no actuar. Y cuando yo elijo no hacer nada, me estoy afectando a mí mismo y estoy afectando a otros, ¿sí? Entonces, esta es una energía que, si bien obviamente nos afecta a nosotros, también afecta a los demás, ¿sí? La cobardía no es lo mismo que la prudencia. Y este es un punto importante, porque alguien podría decir, no, no es que soy un cobarde, lo que pasa es que si yo hago esto, las consecuencias son estas, ¿sí? Ahora, el no hacer es cobardía, la cobardía tiene que ver con una energía de no acción, ¿sí? Entonces, si nosotros ante algo que es injusto no actuamos, estamos dejando que suceda algo que es injusto, ¿sí? Ya sea para nosotros mismos, lo cual nos va a generar energía de culpa, o sea para otras personas que están a nuestro alrededor, ¿sí? Quienes sufren las consecuencias de esa no acción. ¿Qué diferencia hay con la prudencia? La prudencia es una forma de acción deliberada. Por lo tanto, la persona que decide moverse con prudencia, primero, se mueve. Segundo, tiene discernimiento y sabe cómo corresponde hacer una acción para poder lograr los objetivos correctos, ¿sí? Para poder moverse hacia el objetivo que desea conseguir. Entonces, no es lo mismo ser un cobarde que ser prudente, ¿sí? Porque la prudencia es me paro a pensar de qué manera yo puedo hacer esto para generar una corrección en el campo que es necesaria generar, ya sea con una persona, por ejemplo, con la pareja, puede ser con la familia, ¿sí? En cualquier aspecto de la vida no es lo mismo ser cobarde que ser prudente, ¿sí? Y aquí no cubrí de prudencia la cobardía, ¿sí? Porque soy tan prudente que dejo que el tiempo pase y pase y pase y no hago nada, y eso no es prudencia, eso es cobardía, ¿sí? Entonces, entender esta diferencia energética nos va a ayudar a saber dónde estamos parados, ¿sí? ¿Por qué la persona no hace? ¿Sí? Porque decimos que la cobardía tiene que ver con algo del no hacer,
¿sí? Que está asociada a miedos. Bueno, tenemos miedo de perder cosas, ¿sí? Tenemos miedo de perder comodidades, tenemos miedo de perder un estilo de vida, tenemos miedo de perder una imagen pública, ¿sí? Tanto tiempo te lleva o te llevó construir una imagen que cuando se sabe la verdad o tomás ciertas decisiones respecto, incluso muchas veces, de tu vida personal. Vieron que esto lo vemos mucho con las personas famosas, ¿no? Que cuando de repente sale a la luz algo de su vida personal que no debiera realmente interesarnos, más allá de le pasó esto, qué bajón, ¿no? La gente está después hablando y hablando y hablando y hablando de, digamos, esa verdad que se supo de la persona. Entonces la imagen de esa persona queda de alguna manera dañada por esos dichos de otros, ¿sí? Entonces muchas veces las personas no lo hacen por esto, ¿sí? No tienen el coraje de hacer ciertas cosas porque les da miedo las consecuencias, ¿sí? A veces es por inseguridad, puede ser que digamos, no solo temamos a perder algo, tal vez no tenemos tanto miedo a perder algo, pero sí no nos sentimos seguros, y entonces en esa dualidad puede suceder que la persona prefiera digamos, no hacer nada, y cuando no hace nada, de alguna forma ese no hacer nada está activando y está activo en su campo la energía de cobardía, ¿sí? Otra es que nos paralizamos, ¿sí? Si por ahí la situación de injusticia que estamos experimentando es muy violenta, puede generar una especie de parálisis, ¿sí? A ver, la clave en esta energía es que ante un hecho o un acto de una entidad, una persona, ¿sí? Que trae una desigualdad, un tipo de injusticia de alguno de los campos, ¿sí? Hay quienes actúan y hay quienes no hacen nada. Las personas que no hacen nada, ¿sí? Son, desde el punto de definición de esta, no quiero decir pecado, vamos a decir defecto, ¿sí? Son cobardes bajo estas condiciones, en esta situación, ¿sí? Nosotros tendemos a juzgar que socialmente, estoy hablando, que quienes no hacen lo correcto son cobardes, ¿sí? Yo lo que recomiendo es hacer un autoanálisis respecto de esto en nuestra vida, porque tendemos a justificar nuestras propias cobardías, ¿sí? Y a acusar con el dedo a otros de cobardes. Entonces miremos dónde nosotros estamos siendo cobardes respecto de situaciones injustas, ¿sí? Y empecemos a deliberar de qué forma podemos, como grupo o socialmente, dejar esta energía a un lado, ¿sí? Para construir primero valor interno y discernimiento, y luego mover esto hacia afuera, ¿sí? Con otros, porque el gran problema es que en general, si nosotros sentimos que vamos a ir solos a defender algo, ¿sí? Generalmente tenemos más miedo que si, digamos, como grupo, ¿sí? Podemos movernos con una energía más concreta, ¿sí? Hacia lo que consideramos correcto, ¿sí? Entonces va a depender mucho del tipo de situación que estés analizando, pero un poco a lo largo de mi vida creo que ha sido una pregunta profunda esta, ¿no? Cuando veía alguna situación de injusticia, la pregunta que siempre me hacía es ¿por qué no hacen nada? ¿No? Y entonces después decía, ¿por qué yo no hago nada?
Entonces la respuesta siempre para mí era, y porque lo tengo que hacer sola, ¿sí? Bueno, a veces hay que hacerlo solo. Es la única forma a veces de movernos, a veces hay que hacerlo solo, pero cuando el conflicto es un conflicto que atañe a más personas, cuantas más personas suelten la energía de cobardía, más fácil va a ser poner un límite a la energía opuesta que viene de alguna forma abusando, avasallando, ¿sí? a la otra. Son fuerzas que naturalmente lo que hacen es chocar, y la fuerza que es energéticamente más pesada, ¿sí? Por eso nosotros decimos los poderosos muchas veces, pero la fuerza que es más pesada suele meterse y disminuir a la fuerza que, digamos, no tiene este mismo nivel de peso, ¿sí? Entonces, cuando nosotros equilibramos nuestro valor, ya esta fuerza no va a tener un poder sobre la otra, ¿sí? Sino que tomamos nuestro poder. De ahí lo que es ser valiente, ¿no? Ser valiente tiene que ver con tomar tu poder y hacerte cargo de tu poder, ¿sí? Cuantas más personas se hacen cargo de su poder, más límites se encuentran las fuerzas densas que vienen del contexto, vamos a decir, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, en cuanto a dónde y cómo se activan estas energías. Primero que nada, como está asociada a un miedo, ¿sí? La cobardía viene y se activa en el campo emocional, ¿sí? Uno siente el miedo a la pérdida de algo, por lo tanto huye. Es un instinto natural también del ser. Entonces, por eso, digamos, de alguna manera, retirar esta energía es una clave para no huir en situaciones en las que no es necesario, ¿sí? Excepto que esté en riesgo tu vida, en muchas situaciones, con prudencia uno puede encarar la situación en lugar de tomar la energía de cobardía, ¿sí? A nivel comportamiento, ¿sí? Porque no solo se mueve la energía desde la emoción, sino que eso, por ejemplo, nos paraliza, es un comportamiento. Distinto es, poder movernos a una velocidad que nosotros conscientemente elegimos movernos para hacer justicia, ¿sí? Básicamente. Y tercero, a nivel mental, porque de alguna forma es importante no tener neutralizado la capacidad de cuestionar, porque uno de los grandes temas con la energía de cobardía es, y lo pueden observar en la historia, las injusticias que se han dado en la historia. Ha habido personas que simplemente responden al poder. O sea, si hay una persona, un general, un representante, líder que está por encima de los demás, pareciera que, el cuestionarlo es un riesgo de vida, ¿sí? Tal vez en otras épocas lo era, pero en la actualidad mantener ese miedo, ¿sí? Que lo mantenga la mayor parte de las personas en su campo, hace que no pongamos los límites adecuados, ¿sí? Entonces, muy importante aprender a activar el cuestionamiento cuando vemos que una situación es injusta, es incorrecta y es inadecuada en el ámbito que sea, ¿sí? Esto nos lleva a cambiar, ¿sí? O a movernos de esa energía que muchas veces está muy asociada también al conformarnos con lo que hay, ¿sí? Entonces, si yo quiero desarrollar mi potencial y mi valor, el conformismo no es la respuesta, ¿sí?
El no hacer nada no es la respuesta. La respuesta es tomar acción hacia eso que a mí me va a ayudar a expandir mi mayor potencial interior, ¿sí? A aumentar eso que en realidad traemos como esencia y que vino a expresarse, no a paralizarse ni a conformarse. Entonces, todo ser que hoy esté dispuesto a soltar estos miedos, ¿sí? Esta es su autosanación, básicamente. La idea justamente es no quedarnos solo con que necesito expandir mi valor, ¿no? Necesito soltar esos aspectos en los que en mi campo hay tanto miedo que no estoy dispuesto a dar un paso más allá, ¿sí? Si la mayoría estuviera dispuesta a dar un paso más allá, habría muchos límites para los que ejercen poder de forma injusta, ¿sí? El poder se puede ejercer de forma adecuada y justa o de forma inadecuada e injusta, ¿sí? Entonces, para llevarlo al equilibrio, nosotros somos parte de esto. No es que es solo una cuestión de lo que deciden los de afuera. Nosotros somos parte, cada uno de nosotros que de alguna forma está dispuesto a invertir, ¿sí?, en retirar estos miedos, está dispuesto a hacer el cambio y llevar la energía al equilibrio, ¿sí? Bueno, pensé que iba a ser más cortito, pero se me hizo un poquito más largo de lo que esperaba. Pero bueno, vamos a hacer ahora la autosanación, ¿sí? En el minuto 22 del video. Vamos a invocar, entonces, al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañan, a nuestros maestros y guías. Y especialmente voy a llamar al arcángel Miguel. Vamos a llamar también al arcángel Metatrón para que nos ayude con el reordenamiento del campo. Estoy sintiendo cómo la energía va cambiando. Muy lindo. Anda relajándote. Vamos a activar en nuestro campo la conciencia de autosanación. Todos podemos autosanarnos. Todos tenemos la capacidad de autosanarnos. Por si no lo recuerdan, yo les presto mis manos, ¿sí? Trabajo mucho con la energía en mis manos y la idea es que yo explore en el campo, ¿sí?, y que ustedes vayan liberando todas las energías que su campo les pide liberar, ¿sí? No es necesario simplemente sentir en estas experiencias. Relájate, acostate y sentí. Tu campo te va a marcar si hay algo que liberar. También vamos a activar esta conciencia de autosanación hasta el nivel celular, ¿sí? Nosotros podemos sanarnos hasta el nivel celular, o sea, podemos sanar todo, ¿sí?, hasta lo más profundo de nuestro ser.
Bueno, y ahora voy a empezar a explorar. Vos podés relajarte, podés poner las manos en tu corazón y yo voy explorando. Es una programación que está alojada muy profundo, ¿eh? Ya lo estoy sintiendo, no está en la superficie. Respirá. Sentí cómo voy desalojando esta energía. Está activada en el chakra corona, que la estoy sintiendo en el chakra corona, ¿sí? Así que liberala. Si la sentís en tu cerebro, liberala. De la forma en la que se manipula, ¿sí? A través de estos miedos. Ya que cuando se activan ciertos miedos, esos miedos generan un tipo de estrés que nos hacen dudar de cómo tenemos que actuar. Y lo primero que pensamos es lo que podríamos perder. Y nos olvidamos de lo que estamos entregando básicamente y de lo que nos perdemos ganar. Y de nuestro valor, claramente. Es una energía bastante dura. Como si fuera una fuerza en el campo.
básicamente lo que hace es detener a la esencia. Conectada a la mente, ¿sí? Baja hacia el campo emocional, pero en realidad es una energía mental, por eso es tan dura. Mira. Hay más que liberar. Esta energía, esto que estoy liberando ahora duele, ¿sí? Porque si nosotros durante mucho tiempo hicimos lo que sabemos que no es correcto o traicionamos nuestros propios principios y con eso a otros, esto genera mucho dolor en el campo, ¿sí? Por eso hay mucho dolor en el campo de la humanidad. Deja que esta energía sea entregada a la fuente. Vamos a permitir que estos seres tan elevados que nos están acompañando la liberen de nuestros campos. Todavía queda. Estoy sintiendo cómo lo que estoy sacando específicamente está saliendo de la energía del oído izquierdo. Está desconectando específicamente en este oído toda la información que entra a nivel lógico, racional. Y que va directo al inconsciente. Bueno. Las energías que son de fuerza, que son las que ejercen estos miedos, ¿sí? O activan estos miedos a nivel humanidad, no les causa mucha gracia esto. Pero todos podemos elegir soltar esta energía. Y en realidad ellos no pueden hacer nada. Ahora sí. Oh. Bueno, vamos a traer a nuestro campo. A mí me gustaría traer primero que nada la energía de justicia. ¿Sí? La justicia es el equilibrio. Justicia es amor, básicamente.
Cuando nosotros actuamos desde el amor, no podemos ser cobardes. ¿Sí? Nos vamos a hacer cargo de lo que nos corresponde, de la forma que nos corresponde, pero no podemos ser cobardes. ¿Sí? Puede entrar la prudencia, la autodisciplina. Cada uno de nosotros tiene un rol en el campo que es diferente, que tiene que ver con su esencia. Pero todos tenemos la responsabilidad de respetar y amar a los demás. Y sobre todo tenemos la responsabilidad de amarnos a nosotros mismos y reconocer nuestro valor. A veces nos dijeron que no valíamos. Nuestros padres, maestros, personas de nuestro entorno, de forma inconsciente o por una actitud de ego, te transmiten esta energía, pero es mentira. Tiene que ver con ellos mismos, con cómo se sienten y también porque olvidaron esto mismo que nosotros olvidamos. Por eso, en un punto, en esencia, todos somos iguales. Pero todos vinimos a expresar una individualidad que es sagrada. Respira, conecta con esa individualidad. Reconocela, abrazala. Mira sus límites. Y reconocelos. Prometele que vas a respetar sus límites. No sabes el peso que le estás sacando de encima. Abraza esa esencia que sos y volvé con las manos a tu corazón, donde aceptas todo tu valor, reconoces tu capacidad de ser valiente. Respira. Vamos a agradecer al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior,
ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañaron. Vamos a agradecerle al arcángel Metatrón y al arcángel Miguel. El arcángel Miguel nos ayuda a cortar con todas esas energías que nos dejaban en la conformidad. Y el arcángel Metatrón nos ayuda a ordenar y equilibrar la balanza, a conectar con nuestra esencia justa. Respira. Bueno, espero que les resulte una autosanación poderosa. Vuelvo a recomendar y después lo voy a agregar en los enlaces para que ustedes puedan buscar la meditación sobre la valentía. Creo que todavía no la subí, pero ya está hecha, así que pues va a estar. Y bueno, por supuesto los invito a los cursos que hacemos en Otaru, donde enseño técnica de autosanación, que obviamente pueden también usar con otros, pero yo recomiendo en principio trabajar con uno mismo, ¿sí? Nuestros cursos somos energía, equilibrio y prosperidad, en ese orden. Y bueno, también los invito a hacer nuestras meditaciones en vivo en Instagram y bueno, a comentar, a compartirlos y a realmente aprovechar la oportunidad de sanar. Bueno, les súper agradezco la compañía y nos vemos en breve con otra autosanación seguramente.